Ya salió iOS 18 y seguramente ya viste del evento de Apple todas las funciones nuevas de personalización, esconder apps. Voy a mostrar todo eso ahorita, pero cuando sale un sistema operativo nuevo yo me clavo en encontrar todos los detallitos, cosas que no has visto en otro lugar. Este video va a estar largo como lo son normalmente, pero aquí está todo lo que pude encontrar de cosas nuevas que vienen a iOS 18. Nada más antes de empezar, esto es un beta de desarrolladores. Eso significa que esta no es la versión final. Puede que haya bugs, puede que cosas cambien, puede que cositas no se vean igual en lanzamiento. Esto es beta de desarrolladores y no recomiendo instalarlo porque puede estar bastante inestable. En julio va a salir el beta público, yo les aviso cuándo, y ya en septiembre va a ser para todos y van a poder descargar iOS 18. Ahorita yo tengo el beta de desarrolladores para propósitos ilustrativos y que vean todo lo nuevo de iOS 18. Vamos a empezar. Vamos a ver primero las cosas más obvias y los cambios grandes, y ahorita me meto a los detallitos específicos que no conoces. Para empezar con la personalización en la pantalla de inicio. Esto es uno de los cambios grandes de iOS 18. Ahora puedes poner tus aplicaciones donde quieras y cambió bastante la experiencia cuando estás editando la pantalla de inicio. Si le dejas picado en cualquier parte, entras a este menú que ya conocemos, pero ahora puedes mover las aplicaciones exactamente a donde quieras, ¿no? Si me voy acá a esta página, lo puedes poner acá. Funciona con folders también, los puedes acomodar tú como quieras a los lados que quieras. Y también importante que ciertos widgets ahora tienen esta pestañita abajo que puedes agarrar y arrastrar para hacer un widget más grande sin tener que entrar a los ajustes. Está bien intuitivo y fácil de hacer. Me encantó esto. Hasta puedes hacer el widget así de grande y es una manera rápida de poder editar tu pantalla de inicio y poner todo exactamente como lo quieres. Pero se pone más interesante la personalización. Si nos vamos acá a editar, tenemos esta nueva pestaña de personalizar. Aquí cuando entras a personalizar tenemos este menú nuevo donde tú puedes escoger que los iconos se vean claros, este nuevo modo oscuro o automático. Si lo tienes en automático, eso significa que si yo me meto por acá y me voy a modo oscuro, mis aplicaciones también se van a hacer modo oscuro, que está bastante atractivo. Tenemos también la opción de dejarlo claro como antes y tenemos esta opción nueva de teñido también. Cuando entras aquí a teñido, tú puedes seleccionar el color y se va a pintar todos los widgets y todas las aplicaciones de ese cierto color, y puedes cambiar con la saturación también. Si lo quieres hacer más blanco y negro o el color súper saturado, lo puedes personalizar a tu gusto. Algo que me gusta aquí es este icono. Puedes agarrar una gota y puedes seleccionar algo del fondo de pantalla. Entonces puedo agarrar, por ejemplo, este color de mi fondo de pantalla y va a agregar ese color a los iconos, que se me hace muy cool. Acá arriba también hay un botón para hacer el fondo de pantalla más oscuro. Si es que lo quieres así, se puede también. Esta opción no estaba antes. Y también la opción de grande, que quita el nombre de las aplicaciones. Por fin tenemos esta opción de no tener los nombres de aplicaciones. Lo puedes tener en pequeño o en grande, que se hacen un poquito más grandes. Otra cosa que cambió bastante es cuando le dejas picado a una aplicación, el menú que aparece. Si le dejo picado aquí a música, este menú se ve muy diferente y tiene muchas opciones nuevas. Para referencia, acá del lado izquierdo voy a estar poniendo iOS 17, que es la versión anterior. Si le dejamos picado aquí en música, pueden ver la diferencia. Hay unos iconos nuevos y varias opciones importantes también. Tenemos este menú bien intuitivo para hacer widgets directamente aquí. Entonces, en vez de que sea una aplicación, si lo quiero ver como un widget alargado, lo puedo hacer de esta manera. Le puedes dejar picado y cambiar el widget a ser aún más grande, o regresarte a hacer un widget pequeño, o incluso regresar a hacer una aplicación como estaba antes. Otra cosa nueva bien importante aquí arriba, esto de requerir Face ID. Ahora con iOS 18 puedes bloquear aplicaciones para que te pida Face ID cada vez que entres, en caso de que le des tu teléfono a alguien y no quieres que se esté metiendo a diferentes aplicaciones. Antes no teníamos esa opción y ahora sí la tenemos para básicamente cualquier aplicación. ¿Cómo funciona esto? Es, le pones aquí requerir Face ID, te dice requerir sí, entonces ahí me va a leer la cara, me nos da la palomita y ahora dice apps con acceso a música. Dice que cierto contenido de la aplicación de música va a salir en fotos. Le damos en listo y ahora ya cada vez si yo entro aquí a la música me va a pedir Face ID y no va a abrir la aplicación. Si es que no agarra el Face ID, ya va a pedir el código después. Ahora, no nada más bloqueas toda la aplicación, pero también puedes esconder la aplicación. Si nos vamos, por ejemplo, acá a Notion Calendar, tengo aquí esto de requerir Face ID. Le picamos que sí, pero nos da la opción también de Hide and Require Face ID. Esto va a esconder la aplicación en una carpeta secreta. Si yo le pico por acá, me va a leer la cara. Y ahora dice Hide Notion Calendar. Entonces lo va a esconder en una aplicación y no vas a recibir notificaciones de nada que tenga que ver con esta aplicación. Esto es importante. Vamos a darle aquí en esconder aplicación
y la aplicación ya desapareció, y si se dieron cuenta desapareció el widget también, porque ese era un widget de la aplicación de Notion Calendar. ¿Y dónde está esa aplicación? Si te vas acá a la biblioteca, a mero abajo está este folder de ocultas. Aquí no te dice qué aplicación está aquí, por si alguien quiere ver qué aplicaciones tienes ocultas, pues no pueden ver qué aplicación está oculta porque está aquí el ojo. Y ya cuando le picas te pide Face ID, me acerco y ahora sí ya aparece ahí mi aplicación oculta. Y una duda que tenía yo era si no había ninguna aplicación que sale, o sea, puedo enterarme si tienes aplicaciones ocultas o no. Y vean esto, vamos a no requerir Face ID por aquí para que la aplicación salga de las ocultas. Y ahora si yo regreso, aunque no tengas ninguna aplicación en ocultas, si te vas para abajo va a salir cerrado el ocultas. Y sí, lo puedes quitar y como quiera, pues no hay ninguna aplicación ahí. Pero al menos así no puedes saber si alguien tiene aplicaciones ocultas o no. Ahora vamos a hablar de widgets. Si nos vamos acá a editar y vámonos a agregar widget, y acá en iOS 17 vámonos también a agregar un widget. Hay un par de widgets nuevos. Hay un nuevo widget para diario. Si es que te gusta mucho la aplicación de diario, tiene diferentes opciones para empezar una nueva entrada o ver alguna entrada anterior, disfrutar más toda la experiencia en tu pantalla de inicio. Ahora se puede con iOS 18. Y si entramos al widget de casa, aquí también hay un par de cosas nuevas. Ven cómo tenemos más opciones aquí abajo en iOS 18. Y esto es porque si nos vamos hacia acá, tenemos prevención de red eléctrica. Te avisa cuándo es mejor utilizar energía o cuándo es más limpio utilizar energía. Te da más información de el consumo de energía eléctrica y tarifas de energía eléctrica. Esto no lo teníamos en iOS 17. Hay un widget nuevo también de salud en iOS 18 que no teníamos antes. Puedes ver tus vitales. Puedes ver también por acá la vista semanal, control del ciclo. También son opciones que puedes agregar a la pantalla de inicio. Y si entramos a Fitness, podemos ver aquí en iOS 18 que hay una opción nueva también, y esa opción es para poder ver la carga de entrenamiento, la nueva función de watchOS 11. Y ahora vamos a ver otro de los cambios grandísimos en iOS 18, y eso es el centro de control, completamente rediseñado con más funcionalidad y personalización. Esto es como se veía en iOS 17, básicamente igual, y no había mucha personalización, no le podías dejar picado para editar, tenías que entrar a los ajustes para editarlo, no podías hacer diferentes tamaños. Les voy a enseñar todo lo que puedes hacer ahora con el centro de control en iOS 18. Al igual que en la pantalla de inicio, le puedes dejar picado y aquí entras al modo de editar. Esto te permite, por ejemplo, quitar unos iconos si no quieres o hacer unos más grandes. Puedo alargar aquí el de la batería o incluso hacerlo así de grande para poder ver la batería lo más grande posible y que esté más fácil picarle a ese botón. Entonces tú escoges el tamaño que quieras, y sí, hasta los que están por default aquí arriba, si yo quiero quitar el de la iluminación, ahí lo acabo de quitar, y ahora acá en agregar control puedes entrar y lo puedes agregar después si es que quieres. Tienes todas estas opciones para poder agregar al centro de control, que a mí se me hace impresionante. Y por ejemplo acá está el brillo, vamos a agregarlo otra vez, le dejas picado, lo mueves, así de sencillo, todo fluye bastante natural. Incluso estos que son los menús los puedes hacer más grandes como le acabo de hacer ahí y se hace toda una página, o puedo regresar, hacerlo un folder así más compacto. Es importante notar también que puedes deslizar todo de un movimiento. Entonces si entras al centro de control, puedes seguir deslizando tu dedo e irte por las diferentes páginas que obviamente tú puedes personalizar a tu gusto, pero aquí está la de música. Puedes entrar a cambiar la música. Acá está la de casa con todos tus accesorios de casa inteligente en un solo lugar. Y acá abajo está, por ejemplo, todos los ajustes estos. Y no me voy a ir por todos, pero estos son todos los que puedes agregar, que son demasiados. Hay mucho más de lo que había antes. Y a mí lo que me emociona de esto también del centro de control es que no nada más aplicaciones y cosas de Apple, sino también desarrolladores van a poder agregar sus propios iconos al centro de control. Entonces muy pronto seguramente aplicaciones grandes van a poder agregar sus iconos aquí para que tú simplemente puedas agregarlo directamente y manipularlo de la manera que quieras para tener acceso rápido a las cosas que te gustan y te interesan. Otra cosa que cambió es este botón aquí arriba. Ya no le tienes que dejar picado al botón, sino aquí tenemos un botón de poder para apagar el iPhone más rápido. Pero yo creo que lo mejor del centro de control, aparte del diseño nuevo como más redondeado y los colores, se ve muy bien todo esto, es que ahora por fin, vean aquí abajo,
ya puedes cambiar estos iconos. Si entras aquí a personalizar, te vas a personalizar, puedes cambiar la pantalla bloqueada y aquí podemos cambiar estos iconos. Para contexto, así se veía antes, no había opción de cambiar nada aquí abajo y ahora aquí puedes entrar, por ejemplo, vamos a quitar la calculadora y podemos agregar casa, si es que quiero el botón de casa. Puedo quitar la linterna y agregar alarma, si es que quiero la alarma ahí por alguna razón. O también, que está bien divertido, puedes quitar los dos y darle acá en listo y puedes no tener nada. Vean lo limpio que se ve esto sin botones en la parte de abajo. Está bien interesante que ahora puedes hacer eso. Y hablando de personalizar, vamos a ver estos fondos de pantalla nuevos. Cambiaron un poquito el orden, pero son básicamente los mismos. Y en iOS 18 tenemos esta sección acá después de Orgullo, esta sección de iOS 18. Es como que el fondo oficial está en estos diferentes colores y también puedes entrar a configurarlo como tú quieras. Tenemos acá el efecto de profundidad, si lo quieres oscuro, automático o claro, y diferentes colores de este lado también. Y si entramos aquí a los widgets, aquí también hay un nuevo widget para la aplicación de Diario, si es que lo quieres resaltar aquí en tu pantalla de bloqueo. Ahora, si tienes un iPhone 15 Pro, también hay algo nuevo acá en el botón de acción, porque ahora puedes poner un botón de acción para todos los atajos que tienes en el centro de control. Esto es algo nuevo aquí que están llamando controles. Accede rápidamente a tus controles favoritos. Entonces podemos seleccionar un control y se abre este mismo menú que desarrolladores van a estar agregando más cosas aparte de todas estas de Apple. Pero esto va a permitir muchas cosas en el futuro. Entonces, por ejemplo, puedo poner ahí el control de la calculadora. Entonces ahora si me voy y le picamos aquí al botón de acción, entro directamente a la calculadora. Hablando de la calculadora, una de mis actualizaciones favoritas de todo iOS 18, vean la diferencia. Antes esto era la calculadora en iOS 17, bastante simple, la de toda la vida, y ahora tenemos esto. Entonces antes tú ponías, por ejemplo, algo y te daba la respuesta. Ahora si yo pongo algo, te lo manda hacia arriba para que tengas el contexto de qué es lo que acabas de hacer. Y hay aún más historial. Si le picamos acá las 3 líneas, puedes ver el historial de lo que has hecho en la calculadora, que se me hace excelente. Lo puedes editar si es que quieres borrar todo o borrar algo. Increíble que ya tenemos historial en la calculadora, suena ridículo, pero yo la uso bastante esta aplicación. Y no nada más esto, pero también tenemos acá este botón nuevo que ahora puedes cambiar a la calculadora científica. La puedes ver de esta manera. Antes tenías que voltear el teléfono y entrabas en la calculadora científica. Todavía puedes hacer eso si quieres, entonces puedes entrar de esta manera aquí a la calculadora científica y picarle acá. Pero ahora tienes calculadora básica, pantalla completa, y antes no podías tener pantalla completa con la calculadora básica. Pero aparte de eso también puedes convertir. Entonces aquí tenemos este botón para convertir diferentes unidades o divisas como está aquí. Esto agarra la divisa de Yahoo Answers y la refresca cada 2 horas por si tenían curiosidad. Entonces por aquí tenemos la divisa peso mexicano. Yo lo puedo cambiar acá a, por ejemplo, dólar estadounidense. Entonces ahora ya tengo ahí esas divisas hechas y quiero ver ¿cuántos son 100 pesos? Son como 5.4 dólares. Pero no es nada más divisas. Aquí puedes entrar ángulo, área, o sea, centímetros. Hay básicamente lo que quieras. Energía, si quieres cambiar kilowatts, horas, fuerza. O sea, vean todas estas: combustible, longitud, potencia, presión, velocidad. Entonces puedo dar kilómetro por hora y me lo cambia acá a millas por hora. Ya tienes conversiones directamente aquí y lo puedes prender o apagar dependiendo qué tanto lo uses. También se me hace algo súper útil. Y por último, aquí en la calculadora, si nos regresamos a la básica, está esto de notas matemáticas, que se presumió mucho en el iPad, pero también se puede aquí en el iPhone. Entonces si tú entras a escribir y nos vamos aquí al lápiz, podemos aquí dibujar con nuestro dedo y tener las notas matemáticas. 1 más 2 es igual a pesar de que escribo terrible, ahí nos da la solución y hasta lo puedes hacer más chico. Si es que no te estaba o se te estaba estorbando un poquito, ahí dice 3. También tiene matemáticas cuando le haces así hacia abajo, entonces lo puedes sumar de esta manera y ahí te da la solución que es 10. Pero se pone más loco. Si hacemos y es igual a x al cuadrado, nos debería de dar una gráfica. Aquí está insertar gráfica y tenemos aquí la gráfica para poder colocarla de la manera que queramos. Esto obviamente como que se siente mejor en un Apple Pencil, en un iPad, pero por ahorita tenerlo en el iPhone también funcionando así de rápido, a mí se me hace increíble. Actualización grande para la calculadora, pero también cambiaron la linterna y esto está bien interesante. Ahora cuando prendes la linterna está esta nueva animación en la parte de arriba, pero no es nada más una animación, o sea, puedes entrar a cambiar la linterna. Vean cómo está la linterna aquí. Tú le picas aquí a la isla dinámica y tenemos estas opciones. Entonces tú puedes deslizar para arriba para hacer más intensa la luz,
o para abajo para hacer menos intensa la luz, pero ahora en iOS 18 pues hacia los lados. Entonces si yo deslizo hacia el lado es una luz más concentrada o una luz más dispersa, que se me hace impresionante que puedes cambiar cómo funciona la linterna en cuanto a cuánta luz avienta, la dirección y también la potencia. Se me hizo una actualización padre para la linterna en iOS 18. He notado muchas animaciones nuevas en la isla dinámica. Está interesante cómo siguen adaptando y haciendo animaciones específicamente para la isla dinámica. Pero vean esto, cuando le picas aquí al volumen, ven cómo el marco de la pantalla entra un poquito. A mí me encanta este toque de diseño, lo mencioné por allá en Instagram. También se ve cuando le picas acá a Siri, ven acá cómo se mete esta parte del marco. Me encanta esos detallitos de diseño y lo que están haciendo con la isla dinámica hacen que todo el sistema se sienta como más natural y fluido. Ahora, sé que gente ha estado esperando esto por años. La aplicación del teléfono, ahora vas a poder grabar llamadas telefónicas. Sí, tú le vas a picar a un botón y va a empezar la grabación y puedes grabar toda la conversación con la otra persona. Apple dice que se le va a mandar una notificación a la otra persona que estás grabando la llamada. Aún no está disponible. Creo que esto viene con Apple Intelligence más adelante. Que por cierto, nada de Apple Intelligence está en el dispositivo. No tenemos el Siri nuevo ni nada de eso. Eso va a venir más adelante en otro beta. Ahora, otra cosa que cambió bastante es la aplicación de configuración. Me encanta. A primera vista se ven muy igual, pero vean la diferencia. Con un dedo ya llega al final y acá sigue todavía las configuraciones porque no estaba muy bien organizado y ahora tenemos estas diferentes secciones mucho mejor organizado y ya no tenemos todas las aplicaciones aquí abajo divididas bien extrañamente. Ahora hay un cajón aquí dedicado a aplicaciones donde puedes entrar y no nada más eso, pero por fin están en orden alfabético. Entonces tú puedes encontrar las aplicaciones que tú quieras. Por ejemplo, si quiero entrar a Disney Plus, a cambiar específicamente notificaciones o accesos o privacidad, donde antes tenías que buscar la aplicación acá, que estaba medio desastroso encontrarlo. Eso me encantó y también esto de las nuevas secciones me encanta, que ya ven así como seccionado diferentes áreas y diferentes cosas del teléfono. Y no nada más eso, pero cuando entras a algo, por ejemplo, vamos a entrar aquí a general, vean la diferencia. O sea, cada uno tiene su icono de las cosas y por acá no teníamos ni un solo icono y también tenemos como este letrero acá en la parte de arriba avisándote qué es la sección en la que estás. Se ve mucho más bonito, más intuitivo, más organizado. A mí me encantó la aplicación de configuración. Ya cuando entras muchas cosas se ven similares. Si entras aquí a la actualización se ve muy parecido a otras, o si entramos por ejemplo acá a fecha y hora, se ve bastante igual, pero me encantó lo organizado que está y los iconos que tiene. No es nada más en general, es básicamente donde entras. Si entras a accesibilidad, tenemos este título acá con los iconos, o sea, todo la verdad, el título acá con Siri. Si entramos por acá Siri, vemos que no estaba eso antes. Está mucho mejor. Y también cambiaron la búsqueda. Ahora cuando entras a buscar, vean estos iconos, hay unas sugerencias aquí arriba donde antes no te daba nada. Entonces cosas que estás buscando, sí, estaba buscando tiempo en pantalla y ya entras directamente a ver el tiempo en pantalla. Pero también es más inteligente en las cosas que estás buscando. Si pongo por ejemplo, digo, Wi-Fi es algo fácil, pero te da diferentes opciones de Wi-Fi, donde antes si yo ponía en iOS 17 Wi-Fi, nada más me da la opción de Wi-Fi. Ahora me da todas estas opciones relacionadas a Wi-Fi. Es mucho más inteligente la búsqueda para encontrar esas cosas que quieres cambiar en los ajustes. Ahora, si regresamos aquí a general, hay un par de cambios. Hay una sección dedicada aquí a control de videojuegos. Ahora puedes entrar a ver los controles que tienes ya conectados y conectarte a esos controles si es que quieres. Está mejor organizado. También tenemos esta sección nueva de tipo de letra y aquí están los tipos de letra del sistema. O sea, esto es, nunca había visto esto, los tipos de letra que utiliza Apple a través de todo el sistema. Y aquí creo que puedes descargar unos si es que no los estás usando por alguna razón. Y acá también está mis tipos de letra, que dice puedes descargar apps que instalen tipos de letra desde la App Store. Esto ya lo teníamos antes. Si yo entro por acá a tipos de letra, esto ya lo teníamos, pero esto es lo nuevo, lo de las letras del sistema, que está interesante. Y aquí abajo, si entramos a administración de dispositivos y VPN, podemos ver aquí el VPN que tenemos conectado, que ahorita es el patrocinador de este video, NordVPN.
Si aún no tienen un VPN instalado, yo utilizo NordVPN absolutamente todos los días en mi iPhone y en la Mac para protegerme en el internet, navegar con más privacidad y más seguridad. Lo que hace es que te conectas si quieres a tu mismo país o a algún otro país para acceder a otro tipo de contenido, pero lo importante es que esconde tu IP y así toda la gente que roba información, todas las empresas que usan tu información para rastrearte y venderte anuncios no van a poder ver absolutamente nada de lo que estás haciendo en el internet si es que tienes un VPN prendido. Para mí es importantísimo, especialmente en Wi-Fi público, que es donde más hay robo de información. Si aún no tienes un VPN, yo recomiendo NordVPN y a mí me dan una pequeña comisión. Vayan por allá abajo a la liga de nordvpn.com/TechSantos. Es un par de dólares al mes y en serio vale mucho la pena tener la paz mental de que estás navegando con total anonimato en el internet. Nadie te puede rastrear, no te van a hackear y no se van a robar tu información. Gracias a NordVPN por patrocinar esta sección y gracias a ti por considerar descargarlo. En serio, me ayuda mucho y en serio sí recomiendo bastante la aplicación. Pero regresando aquí a la configuración, si entramos a Wi-Fi, hay una cosa nueva de privacidad bien interesante. Le picas aquí a la I al lado de la dirección de Wi-Fi donde estés conectado y tenemos esto. Ahora puedes alternar la dirección de Wi-Fi y aquí abajo Apple dice que al alternar la dirección de Wi-Fi, es decir, que esté cambiando en diversos momentos, te ayuda a reducir el rastreo, el cual puede suceder cuando tu dirección parece estar siempre en la misma para otros dispositivos y personas que usan la misma red que tú. O sea, gente que detecta que estás utilizando la misma red por mucho tiempo, igual hay algún tipo de vulnerabilidad por ahí, puedes prender esto y va a estar alternando la dirección de Wi-Fi a la que estás conectado. Esto no es un VPN, pero sí es una capita extra ahí de seguridad que ahora está la opción en iOS 18. Y también si regresamos aquí arriba, esto se ve completamente diferente. Cuando entramos a la parte de iCloud, podemos ver este certificado aquí arriba que se ve bastante cool. iCloud Plus con mi nombre y esto dice Subscriber Edition, que se me hizo interesante y está diferente organizado todo el diseño de esta página. No encontré nada nuevo, nada más la información está como hecha de otra manera, pero está mucho más bonito. Lo único que noté diferente es aquí abajo esto de los features de iCloud Plus. Está como más fácil entrar a ver cuáles son los beneficios de ser suscriptor de iCloud Plus. Sí, tenemos aquí el plan, tenemos acá la familia que le puedes compartir, esconder tu correo y el Private Relay, y aquí puedes entrar a administrar cada uno de esos beneficios. También vean esta animación en iOS 18 si le pico aquí. ¿Cómo? Vamos a ver esa animación otra vez. Es que hay muchas animaciones que me voy dando cuenta en el sistema. Se ve muy chido cómo se llena la barrita y cambian los iconos y todo esto se ve más bonito con los colores en este estilo en vez de como estaban por acá. Me queda un poquito más claro de esta manera. Son cambios de diseño más que nada, pero se aprecian. Hay algo interesante también aquí en la batería. Si es que tienes un iPhone 15 o 15 Pro, Apple agregó la habilidad de poder limitar la recarga de batería a 80% y ahora esta opción no la tenemos por acá porque esto es un iPhone 14. Antes nada más podías escoger entre 100 y 80, pero ahora tenemos estos incrementos de 5%. Si quieres que se limite a 85, a 90, 95 o 100, es algo que ya puedes hacer. Que se me hace bien interesante este cambio de que Apple nos deje manipular más la batería y cómo funciona la batería y cómo se va degradando, optimizando ese tipo de cosas con toda la información que tenemos aquí. Otra cosa interesante aquí en iOS 18 no es algo que agregaron, es algo que quitaron. En iOS 17 y versiones anteriores teníamos notificaciones de exposición. Esto salió más que nada en tiempos de COVID para avisarte si es que alguien cerquita de ti había sido contagiado con COVID-19. Esa opción ya no existe en iOS 18 y ya no tenemos notificaciones de exposición, al menos en esta versión del beta. Puede que lo agreguen después o puede que simplemente ya no sea una opción en iOS 18. Ahora vámonos a accesibilidad, que siempre hay cosas interesantes aquí. Obviamente tenemos el menú nuevo, pero hay varias cosas loquísimas que está haciendo Apple, empezando por esta opción nueva de iOS 18 que es el seguimiento ocular. Tú puedes entrar aquí a seguimiento ocular y lo prendes. Entonces ahora dice, sigue el punto con tus ojos mientras se mueve la pantalla. Voy a intentar hacer esto en tiempo real. Ahí estoy viendo el punto. Ahí estoy viendo el punto. Ahí estoy viendo el punto. Esto en teoría lo estoy haciendo mientras hablo, a ver si no. Pero estoy viendo los puntos y en teoría la cámara selfie y el sistema de Face ID debería de poder rastrear mis ojos para saber exactamente a dónde estoy volteando y de esta manera poder calibrarlo para poder navegar el iPhone completamente con los ojos sin necesidad. ¡Ah, la ma! Ya está funcionando. ¿What? Está loquísimo esto. Ok, ahí voy a voltear a ver el atrás. Ahí está. Me quedo viendo
Oh, atrás, me le quedo viendo. A ver, me lo voy a quedar viendo ahí atrás. Y... Ahí me fui para atrás. Oh, 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 todo con mis ojos. Ok, a ver, vamos a ver configuración. Y nos vamos para atrás. Wow, güey, está impresionante esto. Y si, ¿cómo le hago para deslizar? Vamos a dejar la vista ahí. Está loquísimo esto. Obviamente no está perfecto, pero el hecho de que puedo controlar mi iPhone con mis ojos, Apple se la vuela con accesibilidad. Ahora, si nos vamos a Voice Over, hay actualizaciones aquí también. Si es que tienes prendido el Voice Over, hay nuevas voces y lo puedes ajustar más a como te gusta que te esté leyendo. De hecho, aquí hay un botón que dice novedades de Voice Over. Dice Voice Over en iOS 18. Tiene reconocimiento en tiempo real, rotor de voz en Voice Over, atenuar el audio, tutorial, vibración al inicio, periodo antes de selección. O sea, todo esto, novedades en braille también. Evidentemente mucho cambió con VoiceOver. Si es una función que utilizas para navegar el iPhone, iOS 18 lo llevó al siguiente nivel. También hay algo nuevo que están llamando funciones de voz. Esto que está aquí abajo no lo teníamos antes en iOS 17 y esto lo que hace es que tú puedes configurar funciones de voz rápida. Entonces tú eliges una frase o algo para que actives algo en el iPhone. Entonces le damos aquí en continuar. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, alarmas. Y frase personalizada le podemos poner en el comando alarmas. Vamos a darle en ir. Alarmas. 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 Pues ya reconoció mi voz y ahora puedo continuar. Mejorar las funciones de asistente. Está bien. Y ahora en teoría, alarmas. Y ahí se activó la alarma. Ahí está. Ok. Qué loco. A ver. Alarmas. Ahí está. Ahí lo agarró. Alarmas y ahí me deja configurar la alarma. Wow, güey. O sea, obviamente igual y para la alarma no tiene mucho sentido, pero el hecho de que tú puedes agregar una acción con la voz que tú quieras y tienes todas estas opciones para manipular tu iPhone, también está impresionante lo que está haciendo Apple con esto de funciones de voz. Después, otra cosa aquí en accesibilidad que a mí me voló la cabeza es, en mi opinión, de lo mejor que ha hecho Apple en años en cuanto a innovación de accesibilidad. Aquí dentro de movimiento tienen esto de mostrar los indicadores de movimiento del vehículo. Cuando tú prendes esto, ya me subí yo a un vehículo, a un carro específicamente, salen unos puntitos negros en la pantalla y con el movimiento del auto se van moviendo los puntos en la pantalla y esto supuestamente ayuda a que sientas el mismo movimiento en pantalla que en el exterior del carro y así no sufras de mareo cuando estás viendo el teléfono en un auto o en el tren o en cualquier lugar donde se esté moviendo. Yo ya lo probé y eso que está en beta, pero realmente sentí que me mareé menos. No te lo quita por completo, pero yo antes no aguantaba ni un minuto de ver el teléfono en el auto y con esto lo prendí y estuve 15 minutos viendo el teléfono y me sentí mucho mejor. Una de mis cosas favoritas de iOS 18. Hay actualizaciones de CarPlay también, no lo he podido mostrar en pantalla, pero si están suscritos a Semana en la Manzana, lo cubrimos esta semana acá en el lanzamiento. Si no están suscritos todavía al mejor newsletter de información de Apple, lo pueden hacer en semanalamanzana.com. Suscríbanse, es gratis, recibes todas las noticias de Apple, rumores, análisis exclusivas una vez a la semana en tu correo. Esta semana mandamos lo nuevo de CarPlay en iOS 18 y tenemos fotos de contacto, ajuste del modo silencio, filtros de color, control por voz y reconocimiento de sonido. Si es que tienes algún problema auditivo, sale en pantalla, hey, te están pitando. Hay varias actualizaciones importantes de CarPlay, quizá luego haga otro video, pero sí mejoraron bastantitas cosas con iOS 18. Ahora, si nos regresamos a accesibilidad, hay otra función nueva por acá en teclados y escritura, y es esto de escritura flotante, que creo que ya estaba en el iPad y por primera vez llega al iPhone. Muestra las palabras ampliadas mientras las tecleas. Entonces, por ejemplo, aquí tienes diferentes ajustes de colores y otras cosas, pero si tú prendes esto, y ahora cuando tecleas algo se ve acá arriba y lo puedes ampliar, cambiar el color, ese tipo de cosas. Para gente que tiene problemas de visión puede ayudar mucho esto de escritura flotante. También mejoraron el personal voice, la voz personal esta que introdujeron el año pasado. En caso de que estés perdiendo la voz, puedes crear tu propia voz personal y supuestamente ahora está mejorado. Entonces, en cuanto a accesibilidad, muchísimas cosas que ha agregado Apple y seguramente voy a ir descubriendo más mientras sigo usando más iOS 18 los siguientes meses. Después, unas actualizaciones al calendario de Apple que le urgían. Yo uso Google Calendar porque el calendario de Apple no estaba bueno. En iOS 18 mejoraron bastante. Primero que nada,
puedes ver, o sea, literalmente puedes ver qué es lo que tienes en el calendario. Antes, con iOS 17, si me traigo acá este teléfono, te mostraba estos puntitos. O sea, no sé en qué mente tenía esto Apple. Literalmente unos puntitos, pero no podías ver qué estaba en tu calendario, y ahora con iOS 18 sí lo puedes ver. Y tienes nuevas opciones también acá en la parte de arriba. Ahorita está con detalles, lo puedes poner apilado si es que nada más quieres ver los colores, o lo puedes poner en compacto nada más para ver los puntos como estaba antes. Obviamente a mí me gusta poder ver los detalles, quizá ya empiece a usar el calendario de Apple nada más por eso. También importante aquí en la vista de hoy, vean cómo cambió un poquito y los números están un poquito más grandes en iOS 18, aprecio eso bastante. Y mejor que eso, ahora por primera vez puedes ver varios días, entonces puedes ver hoy y el día que sigue también para poder ver y organizar tus cosas en el calendario. Estaba horrible la aplicación de calendario de Apple y ahora, al menos en beta, se ve mucho mejor. Falta que lo use estos meses para ver si me gusta, pero muy buenas actualizaciones acá en el calendario. Otra cosa que agregaron a calendario es integración con la aplicación de recordatorios, que creo que también urgía. O sea, antes cuando tú hacías un evento nada más te dejaba hacer un evento, y ahora en iOS 18 puedes crear un evento o crear un recordatorio directamente en la aplicación de calendario, y viceversa. Si nos vamos a la aplicación de recordatorios, ya se comunica mucho mejor con la aplicación de calendario. Si tú haces un recordatorio por acá, aquí hay un recordatorio, grabar video a las 9 a.m. y si me vengo aquí al calendario, ahí está, grabar video en el calendario. Entonces, recordatorios y calendario funcionando mucho mejor en iOS 18. Después, dentro de la aplicación de notas, ahora aparte de escribir y tener listas y demás, aquí puedes agregar audio. Entonces puedes hacer nota de voz embebidas directamente en un archivo de notas de Apple. Aquí podemos grabar. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Le damos en pausa, listo, y ahí tenemos esa grabación. Suscríbanse por favor al canal de YouTube. Y una cosa importante, si te vas en los ajustes acá a privacidad y seguridad, hay algo nuevo aparte del rediseño, hay algo nuevo con contactos bien importante. O sea, por primera vez con iOS 18 vas a poder compartir ciertos contactos y no todos. Normalmente una aplicación, como pueden ver aquí, tiene acceso completo. Si a Gmail yo no le quiero dar acceso completo, le puedo dar ahora acceso limitado a mis contactos, y le puedo picar acá en editar y escoger los contactos que yo quiera. Vamos a decir que quiero a Abraham, solamente a Abraham, y a Adri, y listo, le damos en listo. Y Gmail solamente va a tener acceso a estos dos contactos, no va a tener acceso a todos mis contactos. Y así por aplicación puedes dar de alta los contactos y compartir la información de contactos, nada más los que tú quieras, a ciertas aplicaciones, o puedes seguir dando acceso completo como tú quieras, pero es una muy buena cosa que agregaron con iOS 18 en cuanto a privacidad y seguridad. Y algo que agregaron también aquí arriba es emergencia SOS. Esto ya lo teníamos si tienes un iPhone 14 en adelante, pero ahora funciona con mensajes. Puedes mandar un mensaje vía satélite si es que no tienes señal de Wi-Fi o señal de 4G. Esto realmente también puede salvar vidas. Aquí le podemos picar en probar demostración, pero dice que la demostración no está en tu región actualmente, es nada más en Estados Unidos. Ahorita en México no hemos tenido todavía el acceso a la conexión vía satelital, pero es algo que estoy esperando que agreguen, esperemos pronto. Y ahora en Safari, cuando entras a cualquier página y entras a leer un artículo, por ejemplo, está este modo de lectura disponible, que esto es nuevo. Toda esta experiencia tiene un nuevo diseño en iOS 18. Entras aquí en mostrar lector. La diferencia es ahora este botón que cambió, está mejor acomodado. Aquí es donde cambias el texto del modo, tiene los mismos colores que la vez pasada. Puedes aquí ocultar el lector, y esta lupita me encanta. Ahora puedes entrar por aquí y buscar lo que quieras. Vamos a decir app, y va a salir ahí en el artículo lo que estás buscando. Y en los ajustes de Safari, si nos vamos acá abajo, está esta nueva opción de resumen que te da como highlights cuando entras a este modo lector. Si es que lo quieres, está esa opción también nueva. Y todavía ni siquiera menciono la nueva aplicación de iOS 18, y es esta de aquí arriba, contraseñas. Esta nueva aplicación es un lugar que necesitas Face ID para entrar. Es un lugar donde puedes ver todas tus contraseñas, todas tus redes de Wi-Fi, llaves de acceso, códigos, todo está aquí en una sola aplicación, y me encanta porque yo soy alguien que siempre olvida mis contraseñas, y es bonito tener un lugar en vez de entrar a los ajustes y buscar todo. Ahora ya simplemente es una aplicación individual y aquí tienes acceso a todo. No me voy a meter
escoger porque salen mis contraseñas, pero puedes entrar a copiar tus contraseñas, mandarlas, contraseñas para compartir con familia. Aquí abajo le puedes picar a este botón y puedes crear un grupo nuevo, invitar a personas a ese grupo para compartir ciertas contraseñas. Está muy bien hecho, bien robusto toda la aplicación, y esto de códigos está interesante porque aquí puedes agregar códigos de verificación dentro de Apple. Para la autentificación de 2 pasos utilizo esta aplicación que se llama Authy, pero ya está una nativamente de Apple aquí dentro de su propia aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí puedes agregar la clave de configuración o escanear un código QR de la cámara cuando te lo solicitan, escaneas el código y se da de alta aquí en el sistema de Apple. Lo tendré que probar a ver si sigo usando Authy o uso el de Apple, pero está muy padre toda la experiencia de contraseñas. Después, mensajes. Ya sé que casi nadie usa mensajes y todos usamos WhatsApp, pero hicieron varias cosas nuevas con mensajes. Si entro a una conversación y empiezo a poner algo como hola, buenas, aquí en el más, tú puedes entrar y ahora si le das para abajo, tienes esto de enviar más tarde. Puedes programar un mensaje para decir, lo quiero mandar el jueves a las 11 a.m. Listo. Y ese mensaje se va a mandar a esa hora. Está muy padre eso de que puedes agendar mensajes, pero solamente todo esto es nuevo de iMessage. Y ahora también hay efectos nuevos cuando estás escribiendo algo, lo puedes seleccionar todo y si te vas hacia acá tenemos efectos de texto, entonces lo puedes agrandar, reducir, están todos estos, sacudir, rebotar, y el momento que tú lo mandes la otra persona también lo va a ver así con la animación rebotando. Está bastante divertido. Y también ahora cuando reaccionas a otros mensajes, si yo quiero reaccionar a este mensaje, antes solamente teníamos emojis predeterminados, pero ahora puedes deslizar para ver más emojis o incluso entrar y escoger el emoji que tú quieras para reaccionar a eso. Y si usan Freeform, yo lo uso bastante en la Mac y en el iPad, pero tiene actualizaciones en todos lados. Ahora cuando estás en una pizarra puedes hacer diferentes escenas. Aquí está, crea una escena, agrega escenas para desplazarte por áreas de este pizarrón más fácilmente. Entonces le puedes picar aquí a los puntitos. Vámonos por aquí a agregar escena. Eso es como una escena y aquí tú le puedes picar a escena 1 o escena 2 para ir a esa parte del pizarrón. Si es que tienes algo bien complejo por todos lados, puedes empezar a navegarlo así como si fuera una presentación. Está padre la función y creo que es algo que le faltaba definitivamente aquí a Freeform. Ahora tenemos modo juego. Dice aquí arriba Game Mode On en iOS 18 para el iPhone. Es algo que ya estaba en Mac, que simplemente prioriza todo el poder para darte una mejor experiencia de videojuego en el iPhone y también reduce la latencia de los AirPods y de controles de videojuegos. Aquí podemos ver Lost City está en modo juego, está prendido aquí el modo juego cuando está activado. En segundo plano se pausa para optimizar el rendimiento del juego. Si es que gameas en el iPhone, iOS 18 te va a dar una mejor experiencia. Y ahora en Apple Maps tenemos recorridos de senderismo que está excelente. Entonces tú puedes entrar por aquí, por ejemplo, a un trail, te dice cómo llegar y ya estando dentro de la ruta te da direcciones hacia dónde ir en las rutas. Esto por ahorita nada más está en Estados Unidos, no está en México, pero está muy padre para el senderismo. También agregaron rutas personalizadas, entonces si quieres llegar a algún lugar ahora puedes cambiar y no utilizar la que te está dando Apple. Esto nada más en Estados Unidos. Y también ahora nada más en Estados Unidos puedes pagar Apple Cash de iPhone a iPhone. Eso se me hace increíble. Entonces acercas un iPhone, oye, me debes $20 y se pasan a través de Apple Cash, que se me hace excelente, pero no está en México ni Latinoamérica, desafortunadamente. Y también dentro de la cartera rediseñaron esta experiencia para los eventos. Ahorita esto no lo muestra, pero si compras un boleto de Taylor Swift, por ejemplo, va a haber animaciones y cosas así padres. Están implementando esto también con otra gente. Supuestamente los boletos de eventos van a mejorar en Wallet con iOS 18. Y en la aplicación de diario agregaron algo bien importante, que es esto de escribe cómo te estás sintiendo, que creo que es importante para la gente que le gusta estar anotando sus experiencias durante el día. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una nueva entrada. Hola, hoy fui a caminar, bla, bla, bla. Está este botón acá nuevo, le picas y aquí tú le das acceso a salud. Vamos a darle en continuar, estado de ánimo y minutos de conciencia, permitir. Y ahora dentro de tu entrada en el diario puedes tú decir, oye, hoy me sentí muy mal, hoy me sentí muy bien o ligeramente bien. Le das en siguiente, siguiente. Y ahí te dice un poquito de por qué es lo que está influyendo esto. Vamos a decir salud y familia, listo. Y eso lo va a agregar a tu entrada en el diario, que se me hace excelente para la gente que lo utiliza. Ahora, en la aplicación de fitness agregaron un resumen personalizado y esto de la carga que está acá también. Entonces puedes configurar la carga para ver cómo has estado avanzando, le das en siguiente y va calificando tu esfuerzo en lo que lo haces
Obviamente esto funciona mucho mejor si tienes un Apple Watch con la nueva aplicación de Vitales en watchOS 11. Quizá haga un video más adelante específicamente de watchOS 11. Pero acá mero abajo de la aplicación te puedes ir a editar resumen por primera vez y ya puedes cambiar y poner la información más adelante que tú quieras. Te están dando más personalización. Antes no se podía ajustar esto como tú querías. Y también puedes agregar acá información nueva. Vamos a decir que quieres ver natación, pues agregas la natación, agregas la tarjeta y la puedes ya colocar acá donde tú quieras. Vamos a ponerla aquí al lado y ya tenemos acá la información de natación a la vista. Si es una buena actualización, si usas la aplicación de actividad, se aprecia bastante. Dentro de Apple TV, cuando estás viendo una serie, ahora está esta opción. Si te vas a los puntitos, si te vas al audio, está esto de mejorar el diálogo. Entonces tú puedes entrar aquí y lo puedes mejorar o aumentar. Entonces, si es que hay mucho ruido y no escuchas bien lo que está pasando, lo que están diciendo las personas, esto es una muy buena opción. También más adelante van a agregar la opción donde aquí te dice los actores y la canción que está exactamente en Apple TV. Actualizaciones ligeras, pero se aprecia que le están dando un poquito de cariño a Apple TV Plus. Y ya va a salir Severance Season 2, que me tiene emocionadísimo. Y ahora, la aplicación de casa no cambió mucho, me decepcionó. Yo como que quería ver más actualización en todo lo de casa inteligente. Hay un par de cosas buenas. Si es que tienes una chapa inteligente que funciona con HomeKit, ahora hay hands free. Eso significa que nada más acercas tu iPhone y se abre la puerta, que está excelente. Y yo no tengo nada que esté como enchufado a la pared consumiendo energía, pero también te dice los gastos de energía que hay, como vimos en los widgets, y qué tanto está consumiendo y cuándo es más amigable para el ambiente utilizar esa energía. También, si tienes una llave que funciona con HomeKit, le vas a poder dar acceso a otras personas, así como mandarle acceso temporal de media hora a algún familiar. Lo puedes hacer directamente de la aplicación de casa. No tengo ninguno de esos accesorios, me falta conseguir más accesorios de HomeKit, pero actualizaciones ligeras. Yo esperaba un poquito más en lo de Home. Vamos a ver cómo se va desarrollando durante el beta. Y algo bien interesante con iOS 18, que no sé cómo lo descubrieron, pero si se te acaba completamente la batería, no nada más pueden rastrear a través de Find My el iPhone, pero ahora te dice la hora también. Y algo nuevo que me encantó, que no he visto a nadie mencionar, es que hay más sonidos de fondo. Yo utilizo mucho esto aquí en la oreja. Tú le dejas picado y puedes tener sonidos de fondo como ruido blanco y así. Acá en iOS 17, si hacemos lo mismo, vamos a ver la diferencia con sonidos de fondo. Antes nada más teníamos ruidos acá hasta arroyo, y en iOS 18 Apple agregó Night y Fire. No los he podido escuchar, no sé por qué no suenan. Ese es el problema con los betas, que de repente hay errores, pero estos dos son nuevos y los quiero escuchar porque yo utilizo muchísimo esto. A mí me gusta mucho el ruido oscuro. Después tenemos que hablar de la aplicación de fotos, que cambió bastante con un rediseño completo. No se ve tan diferente, pero se siente y fluye mucho mejor con este nuevo diseño. Voy a poner acá iOS 17 al lado para que vean la diferencia. Aquí está la nueva aplicación de fotos en iOS 18 y esto es como está actualmente en iOS 17. Podemos ver la diferencia. Acá tenemos estas pestañas en iOS 17 y en iOS 18 es un sistema más uniforme y como más minimalista. A mí me encanta cómo se ve y tiene funciones padres. Entonces, aquí arriba están nuestras fotografías como estaban antes. Si quieres entrar a ver años, meses, lo puedes hacer de esta manera. Te vas a meses y ahora tiene este tipo de animaciones que se ve excelente los diferentes meses, o te puedes ir a años también o regresar por acá a todas. También me gusta que ahora puedes deslizar para la derecha y aquí tienes diferentes álbums que tú los puedes acomodar como tú quieras, como fotos destacadas, viajes, favoritos, videos. Hay diferentes cosas aquí y sí, le puedes picar acá en personalizar y acomodar exactamente qué es lo que quieres ver ahí o agregar cosas nuevas. Por ejemplo, si quieres que viajes esté más cerquita, pues lo puedes subir y tú acomodar exactamente como tú quieres, agregar más por acá, si es que quieres agregar otros álbums o personas, mascotas. Está muy intuitivo, ya que le agarras a la onda esto de las colecciones, que es la cosa nueva que tenemos en iOS 18 aquí en la aplicación de fotos. Es una manera que fluye bastante tus fotografías. Tienes cosas aquí al alcance de tus dedos con lo que quieres, los álbumes que más utilizas. Después acá abajo tienes esta diferente sección con diferentes colecciones también, que también puedes personalizar y acomodar como tú quieres. Acá están los recuerdos y acá mero abajo tenemos esto, tipos de contenido, más ocultos, los recibos, y eso me encanta. Esta pestaña de recibos, aquí puedes entrar y ver todos los recibos que les has tomado fotos, está bastante útil. Y también por primera vez en la aplicación de fotos, aquí te permite poner cualquier fondo de pantalla, te hace como sugerencias de, hey, este sería un buen fondo, y aquí mismo lo puedes hacer. Y aquí abajo también puedes personalizar y otra vez agregar exactamente todo como tú quieras.
Ahora, cuando entras a una fotografía, vean la diferencia. Antes estaba ocupando todo el espacio y ahora tiene como este marco así redondeado que se ve más minimalista. Me encanta que acá arriba dice jueves en grande. Ese cambio de diseño me gustó mucho. Y todos los menús cambiaron también. Vean aquí abajo cómo se ve diferente en iOS 18. También me gusta que se ve más limpio aquí en la parte de arriba. Esta información la pone como en la esquina. Está más intuitivo. Ahora, cuando entras a editar una fotografía, vamos a entrar acá a editar, que los botones cambiaron un poquito. Hay varias cosas nuevas que puedes hacer en iOS 18. Acá siempre está oscuro cuando estás editando una fotografía y ahora, por ejemplo, si le picas aquí a los puntitos, que vean los menús. O sea, también cambiaron los menús. Antes era el menú acá de los puntitos que no tiene mucho sentido y ahora está acá más bonito el diseño, más uniforme. Pero puedes cambiar el aspecto, lo puedes cambiar a claro, lo puedes cambiar por acá a oscuro o como lo tengas en el sistema, si es que estás en modo oscuro o modo claro. Antes no se podía hacer eso. Y también cuando estás ajustando el recorte en iOS 18 tenemos este botón de lock que se aprecia bastante. Entonces ahí le puedes picar en bloquear y ahora la proporción cuando tú lo estés agarrando va a estar la proporción exacta a como lo bloqueaste, o lo puedes desbloquear y ya está la proporción libre. Donde antes en iOS 17 no había manera de bloquearlo, tenías que entrar acá a los diferentes aspectos para hacerlo de esa manera. Creo que está más fácil acá en iOS 18. También, por ejemplo, cuando estás editando una fotografía, vamos a ponerle un filtro por acá y vamos a ajustar, no sé, la exposición. Y acá vamos a agregar un filtro también y vamos a ajustar la exposición. Ahora cuando vas a copiar ajustes, si nos vamos acá a la parte de arriba, vámonos a copiar ediciones y vean esto. Acá se copian las ediciones en iOS 17, pero en iOS 18 copiar ediciones tiene este nuevo menú donde tú puedes filtrar qué ediciones quieres incluir y cuáles no. Que se me hace genio porque hay veces que quieres copiar una edición y sabes que nada más quiero incluir el filtro, no quiero que me incluya el recorte en la edición, entonces nada más el filtro o el filtro y los ajustes, tú escoges qué ediciones quieres copiar y los puedes aplicar a otra fotografía. Me encantó ese detalle. Y ahora si regresamos a las fotografías, la búsqueda también cambió bastante. Antes este era el perfil de búsqueda y ahora vean la búsqueda nueva en fotos. Esa animación, el gradiente en la parte de atrás, o sea, se siente mejor en iOS 18. Me encanta el diseño. Te da aquí varias opciones, por ejemplo, buscar senderismo para poder buscar fotos de manera inteligente. Le picamos en senderismo y ahí hay fotografías nada más de senderismo, que está bastante cool. Otra cosa que me gusta un chorro es los filtros. Entonces, ahora si nos vamos acá a las fotografías, vamos acá a todas las fotografías, tenemos este botón nuevo que es de hacer filtros y opciones de visualización. Entonces puedes agregar, por ejemplo, un filtro de nada más quiero ver las capturas y estas son nada más las capturas de pantalla, o nada más quiero ver videos, o nada más quiero ver fotos, o nada más quiero ver fotos y favoritos, que se me hace excelente para poder filtrar todas las miles de fotos que tenemos en el iPhone. Y también se me hace bien interesante esto de opciones de visualización. Puedes quitar el mostrar capturas de pantalla, que se me hace excelente y antes no se podía hacer esto. Entonces, por ejemplo, estas son capturas de mi teléfono, las puedo quitar y ya se ve mucho más limpio mi carrete con fotografías reales en vez de todas las capturas que tienes normalmente. Todo esto aquí también puedes ajustarlo de la cuadrícula, que ya se podía antes, pero está en este menú nuevo. Hay cosas muy chidas de la aplicación de fotos, voy descubriendo más cada día, pero me ha gustado bastante la nueva aplicación de fotos en iOS 18. En música hay unos ligeros cambios, pero importantes acá en Apple Music. Tengo ahí lo de Face ID. Pero ahora cuando estás en una canción, si nos vamos a este botón, está un poquito rediseñado. Los botones están más grandes y más fáciles acá en iOS 18. También cuando agregas canciones así a continuación y te pones acá para ver las canciones que sigue, ahora en iOS 18 te permite esto de agregar canciones a la fila, que se me hace a mí más intuitivo. Entonces le puedes picar aquí para entrar a escoger una canción que quieras agregar a la fila. Por ejemplo, vamos a agregar esta de Blink-182, listo, y ya está la canción ahí. En vez de entrar a buscar la canción y agregarla, la puedes agregar aquí directamente. También en iOS 18, ahora cuando agregas una canción a una lista de reproducción, vamos a ponerla aquí en una playlist. Vamos a agregarlo, por ejemplo, a esta Adrián Santos playlist. Se agregó perfectamente, aquí te da la indicación. Pero lo padre con iOS 18, vamos a agregar esa misma canción a esa misma playlist y ahora me va a decir este mensaje: esta canción ya está en tu playlist, para que no agregues repeticiones. También cuando vas a agregar una canción, cambió un poquito. Aquí dice agregar a la fila en vez de poner al final, que creo que estaba un poco confuso. Y también ahora en más canciones puedes ver créditos. Entonces aquí le puedo picar para ver los créditos del artista.
tiene este perfil con la letra, los artistas que se involucraron en esta canción, que está padre poderlo ver de esa manera. Y también en música hay algo nuevo de accesibilidad donde puedes prender la vibración de música. Entonces el iPhone va a vibrar con el ritmo de la música. En caso de que tengas algún problema de escuchar, lo puedes sentir también, que se me hace increíble. Y en la aplicación de salud, un par de cambios también con iOS 18. Primero que nada, esto de los datos anclados, antes no lo podías personalizar y ahora puedes entrar aquí a editarlo y poner exactamente lo que tú quieres ver en la pantalla de resumen. Por ejemplo, si quieres ver la distancia de nadar, lo pones por acá y lo puedes poner en el orden que tú quieras, y ahora voy a ver ahí la distancia a nadar en la parte de arriba. También en la sección de medicamentos, si es que entras a un medicamento, estos están inventados, pero ahora tienen la opción de agregar interacciones entre medicamentos. Entonces es una opción para tener más granularidad del medicamento que te estás tomando. Puedes agregar aquí factores, si es que estás tomando alcohol, si es que estás haciendo cannabis, tabaco, y esto supuestamente ayuda a regular mejor los medicamentos, o al menos que tenga esa información el sistema. Antes no se podía hacer eso con iOS 17. Y en idiomas del iPhone en iOS 18 aparentemente agregaron el idioma de eslovaco. Si es que viven por allá o hablan ese idioma, ya está por acá en iOS 18. Es demasiado iOS 18, creo que este video ya duró demasiado. Llevo explorándolo estas semanas y descubriendo todas estas cosas nuevas, y seguramente me faltan muchísimas otras cosas, y seguramente para cuando lleguemos al lanzamiento en septiembre este video va a durar 3 horas en vez de 1 hora. Vamos a ver qué tal me va descubriendo todo lo nuevo, pero me encanta hacer estos videos porque creo que hay poca gente que se mete realmente a enseñar cuáles son las diferencias de iOS 18. Espero hayas disfrutado el video, nos tardamos mucho tiempo grabándolo. Deja un comentario, un like, toda ayuda. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.